Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Así quedó la avioneta que cayó en zona rural de Vaupés. 4 personas murieron, entre ellas 3 funcionarios de la registraduría que trabajaban en la inscripción de cédulas en la región. Grave atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. 13 impactos de bala recibió la camioneta en la que se movilizaba el mandatario cuando salía de Fortul. Los vidrios quedaron destrozados. El mandatario se salvó de milagro. Conocimos nuevos videos del atentado contra el batallón Simón Bolívar de Tunja, y es que una nueva escalada de violencia golpea a diferentes regiones del país. Al secuestro de uniformados se suman 2 ataques a la policía en Valle y en Antioquia. La Fiscalía imputa cargos a Ricardo González, presunto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Advierte que no había motivos para propinarle la mortal golpiza. Podría pagar 50 años de cárcel. Y duele lo que pasó en el sur de Bogotá, luego de que este taxista en estado de embriaguez atropellara a 11 personas el sábado pasado. 2 niños fueron diagnosticados con muerte cerebral. El hombre aceptó cargos. Son realmente impactantes las imágenes de la tragedia aérea ocurrida en Vaupés. 4 personas murieron cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló en medio de la selva. Las víctimas son 3 funcionarios de la registraduría que adelantaban una jornada de inscripción de cédulas y el piloto. La aeronave de matrícula HK641 de la empresa Nativa Air despegó del corregimiento de Bocoa con destino a la ciudad de Mitú. A bordo volaban los funcionarios de la registraduría Gabriel Gómez Sánchez, José Silva Bernal y Nadia Valencia Yepes, además del piloto Carlos Felipe Ramírez. Se precipitó a tierra minutos después de despegar del área no municipalizada de Bocoa. Los funcionarios adscritos a la delegación departamental de la registraduría adelantaban jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación de zonas apartadas y ya regresaban a la capital de ese departamento. En un comunicado, la Dirección Técnica de Investigación de la Aeronáutica Civil confirmó que adelantará las investigaciones correspondientes. En este momento, la coordinación con las autoridades militares, de policía y organismos de atención y prevención de desastres se centra en las labores de recuperación y en asegurar la escena para investigar las posibles causas del accidente. Hace menos de 3 meses se registró otro accidente aéreo en el mismo departamento que cobró también la vida de 4 personas. Y más temprano se presentó una emergencia aérea, esta vez en un vuelo de Avianca que cubría la ruta Popayán-Bogotá. Un pájaro impactó el motor izquierdo del avión, que terminó generando fuego, lo que obligó al piloto a aterrizar en Cali. Finalmente, los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos sin contratiempos. No se ve, ¿no? Mira. Ay, marica. Es innegable que la situación de orden público en varias regiones del país es crítica, a tal punto que hoy el gobernador de Arauca sufrió un grave atentado. El vehículo donde se desplazaba recibió 13 impactos de bala. El mandatario, por fortuna, salió ileso. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando el gobernador de Arauca se desplazaba en una caravana desde Saravena a Tame. Sobre la vereda de Tamacay, su vehículo blindado fue atacado por grupos armados ilegales. Nosotros dejamos el carro abandonado porque nosotros seguimos y fue imposible continuar porque seguimos en Rines y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a la otra camioneta. Obviamente el objetivo de estos bandidos era neutralizar al conductor. Con el fin de neutralizar al conductor, automáticamente bloquean toda la caravana. Afortunadamente el blindaje ayudó, la pericia del conductor también ayuda. El vehículo recibió más de 13 impactos de bala. Gracias a su blindaje 5 solo afectó los vidrios y los neumáticos, no hubo heridos. Y a esos delincuentes, a esos grupos armados que quieren seguir sembrando terror y que quieren seguir destruyendo nuestro departamento, les decimos que no vamos a desistir. La primera hipótesis apunta obviamente al ELN, varias personas uniformadas con brazaletes fueron los que hicieron el atentado hacia el señor gobernador. El comandante de la 8ª División del Ejército se encargó de desplegar un helicóptero hasta Tame para extraer al mandatario y evacuarlo hasta la capital de Arauca, donde en horas de la tarde hubo un consejo de seguridad. Pues este ataque, por supuesto, alertó a los mandatarios regionales, que señalan el riesgo que corre por cuenta de la crisis de orden público del país. Le hacemos un llamado urgente
a la Defensoría del Pueblo y al Gobierno Nacional para que proteja a todos los líderes sociales del país y también especialmente a los mandatarios de todas las entidades territoriales. Lo importante es que esto no se nos vuelva paisaje, que esta contemporización que hace el gobierno de Petro con criminales no derive en atrocidades. Dilian Francisca Toro, gobernadora de Valle del Cauca. Los gobernadores y alcaldes estamos junto a las Fuerzas Armadas pidiendo que el comandante en jefe asuma su responsabilidad para que los delincuentes no sigan controlando territorios, amenazando y atentando contra quienes estamos dando la batalla contra la inseguridad. Le decimos al gobierno nacional, le decimos a la UNP y a nuestra fuerza pública que nos cuiden porque estamos en permanente riesgo. Estamos siempre yendo al territorio, a veces con mucha fuerza pública, pero hay planes que se están conformando o están adelantándose en contra de algunos mandatarios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, además de rechazar este ataque, dijo que desde el gobierno, en conjunto con la policía y con las fuerzas militares, intensificaron las medidas de protección para los precandidatos y también para los mandatarios locales. Y hablamos ahora del atentado en Tunja. Conocimos nuevos videos de los momentos previos a que dejaran la volqueta cargada con explosivos. Llama la atención que siempre estuvo escoltada por una motocicleta. La Dijín confirmó que modificaron la estructura. Es un nuevo video que se conoce horas previas al atentado terrorista que se iba a perpetrar contra el batallón Simón Bolívar en Tunja, Boyacá. Hace parte de las 96 horas de imágenes que la Dijín de la policía ha recuperado en medio de la investigación. Se observa es el desplazamiento de la volqueta para ser instalada en el lugar, en ese lugar residencial donde se activaron estos artefactos explosivos, acompañado además de una motocicleta que es la que está brindando la seguridad. Ahí, la volqueta ya iba cargada con 24 cilindros bomba que dejó daños en la guarnición militar y afectaciones en al menos 36 viviendas. Vehículo que venía desde Duitama, donde fue adquirido por más de 132 millones de pesos y adaptado en esta bodega. Aquí la cargaron con arena y la modificaron al reforzarle la soldadura para instalarle los explosivos. La bodega fue allanada. La volqueta había sido reforzada en la parte estructural para que en el momento que hicieran uso de los artefactos explosivos, pero que las rampas arrojaran los cilindros, no se destruyera. Las autoridades atribuyen el ataque al frente a Donay Ardila Pinilla del ELN, comandado por alias Poeta, por quien hay una recompensa millonaria, pero ya tienen otros 3 identificados. El atentado fue ejecutado con tatucos programados mediante temporizadores instalados dentro del vehículo y activados de manera secuencial. Es que lo seguimos informando, lo seguimos diciendo, la situación de orden público en el país preocupa. A estos actos se suma el secuestro de 5 soldados en Arauca. Las familias suplican que los liberen. Hoy también atentaron contra la policía. Una nueva jornada de violencia se vive este lunes en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Desde las primeras horas de la mañana, el corregimiento de Robles ha sido blanco de ataques con artefactos explosivos, presuntamente lanzados por las disidencias de las FARC. De acuerdo con información de la alcaldía, al menos 11 explosivos han caído sobre el casco urbano del corregimiento, generando pánico entre los habitantes. En Antioquia, 2 subintendentes de la policía fueron asesinados mientras patrullaban en el municipio de Betulia, presuntamente por integrantes del Clan del Golfo. Estos hechos se suman a lo ocurrido en el Carmen de Viboral, donde fueron asesinadas otras 3 personas. Uno de los fallecidos es Andrés Giraldo, de 27 años, quien era consejero de Juventud. Pero el hecho más grave se registra en Arauca, donde el ELN secuestró a 5 soldados del Ejército Nacional en zona rural de Tame. Los militares fueron obligados a descender de un bus de transporte público cuando regresaban de su permiso. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata y sin condiciones. Son las 7 de la noche, 10 minutos. Hablamos de otras noticias del día. Avanza el proceso por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá. Hoy se hizo efectiva la captura de Ricardo González, presunto responsable de la muerte. ¿Qué ha pasado en esta audiencia de imputación de cargos? Felipe, buenas noches.
Apreciada Mónica, buenas noches. Pues ya la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado a Ricardo González, que como lo señalábamos, hacia las 7:55 de la mañana se presentó voluntariamente en la ciudad de Cartagena, se materializó la captura, se declaró legal, pero ojo, la fiscal reveló que actuó de manera desproporcionada, con total desprecio por la vida. Esto en relación a los hechos de la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Escuchemos a la fiscal Elsa Reyes de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Bogotá con las pruebas contundentes en su contra. No justifica que se hubiera asesinado a una persona. De manera que considera la Fiscalía que ese motivo de venganza sí es un motivo abyecto, porque tomar justicia por mano propia, supuestamente por una supuesta agresión de la que habría sido víctima esta persona, pues indica que el desprecio por la vida de la otra persona pues es absoluto. A esta hora, la juez del caso le está leyendo todos los derechos y le hará la pregunta a Ricardo González si acepta o no su responsabilidad. Posteriormente, será la Fiscalía que solicite que sea enviado a la cárcel. Esa es toda la información desde la sala de redacción. Mónica, siga usted con más noticias. Esperamos tener entonces esa información porque está sucediendo justo en este momento, Felipe. Gracias. Pues precisamente conocimos el expediente contra Ricardo González, el principal sospechoso del asesinato del estudiante, y tenemos nuevos videos en poder de las autoridades que evidencian el brutal golpe que habría originado esa muerte. Este es el expediente de la Fiscalía contra Ricardo González, más reciente capturado por la brutal muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno en la noche de Halloween. Este nuevo video de un testigo en el caso es determinante para analizar la gravedad de la lesión que le produjo de manera desproporcionada González a la víctima. Esta fue la orden de captura. Habría abordado al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo en vía, motivo y finalidad de la pública, iniciando una agresión física que fue interrumpida por un acompañante de la víctima. Advierte la Fiscalía la lesión mortal que le habría propinado al estudiante. Posteriormente, los agresores, en compañía de dos mujeres, reanudaron el ataque. En ese contexto, la persona requerida habría propinado una patada por la espalda al señor Jaime Esteban Moreno Jaramillo, haciéndolo caer al suelo, donde continuaron golpeándolo en la cabeza y el rostro. Como consecuencia directa de dichas agresiones, la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo. Son 6 testimonios clave de la Fiscalía para señalarlo como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Después llega un chico que vestía de negro y llevaba lo que parecía ser unas orejas negras junto con la chica vestida de disfraz azul, y el chico de negro se lanza encima del chico disfrazado de rojo que ya se encontraba de pie lanzándolo al suelo. Yo apenas vi esto, guardé mi celular. Esperamos que en las próximas horas se produzca la orden de captura en contra de esta mujer que estaba disfrazada de color azul y que determinó estos hechos y que tiene que responder ante las autoridades. El próximo miércoles se definirá la medida de aseguramiento contra el primer capturado por los hechos, Juan Carlos Suárez Ortiz. Y atención a esta noticia, fue judicializado el hombre que atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá, entre ellos 4 niños. Recordemos que 2 de ellos están en estado crítico. Conocimos que el hombre tenía el máximo grado de alcoholemia. Daniela Enríquez, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen? Mónica, televidentes, muy buenas noches. Pues en primicia conocimos estas audiencias concentradas contra este hombre. Estamos hablando de José Eduardo Chala. Durante las audiencias, el fiscal del caso reveló que este hombre tenía 3 grados de alcohol al momento de su captura. Estamos hablando del máximo grado de alcoholemia en el momento de los hechos. Es por eso que el fiscal hizo un llamado y aseguró que ninguna familia tenía que estar pasando por una situación como esta. Esos son los detalles de la audiencia. En este momento de la valoración médica al respecto, se le encuentra allí y el grado de embriaguez número 3. No hay nada, particularmente en su caso, señor José Eduardo, que pueda justificar de alguna manera que alguien que se dice conductor, pues produjo esta situación donde se toca a varias familias en este momento. Y es que Bogotá está conmocionada y muy dolida con esta tragedia que causó este taxista borracho. Conocimos que para colmo, ese día el taxi tenía pico y placa y además tenía más de 10 comparendos. Este conductor, según las autoridades, iba tomado, con restricción de pico y placa y en exceso de velocidad. Atropelló a 11 personas, entre ellos una niña de 15 años y un niño de 7 años, hermanitos que se encuentran en UCI. Tienen muerte cerebral y pocas esperanzas de vida. Esperan un verdadero milagro. Hoy fue mi familia, mañana puede ser la de ustedes, y lo único que nosotros pedimos es que se haga esta cadena de oración por nuestros niños y por todas las víctimas. Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal.
Reiteramos nuestro compromiso para hacer que el responsable pague por sus actos. Este niño de 7 años se salvó por centímetros, corrió en su inocencia hacia sus familiares heridos que pasaban la calle del barrio La Sierra de San Cristóbal cuando fueron impactados por el taxista. El conductor fue capturado y hace poco aceptó los cargos en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, pero ya se había saltado otras normas. Se encontraba en pico y placa y además tiene un historial de comparendos que superan los 10 comparendos por diferentes conductas. 7 adultos y 2 menores se recuperan de las heridas físicas. Todos están orando por Carol y Juan. Si este martes en la noche su actividad cerebral no responde, podrían desconectarlos, interrumpir el coma inducido en el que están. Nosotros tenemos fe y seguimos teniendo fe de que sea lo que sea que Dios quiera que pase, se haga justicia. Entendemos ese dolor. 7:16. Hoy fue imputado Nicolás Petro, esta vez por 6 delitos relacionados con un millonario contrato en la gobernación del Atlántico en el año 2021 y con tráfico de influencias con exfuncionarios del actual gobierno. La Fiscalía le imputó 6 nuevos delitos a Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contrataciones cuando era diputado del Atlántico. Durante la audiencia, el ente investigador aseguró que el hijo del presidente se habría reunido con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, para pedir cupos en el gobierno. Pues el señor Hernando Alfonso Prada Gil, ministro del Interior, desde el 7 de agosto de 2022 al 26 de abril de 2023, le habría dado 10 cupos, 3 para Ciénaga, 1 para ayudar a su señora madre, 1 para Daisuris y 5 para el tema político de Barranquilla. La Fiscalía también reveló presuntas reuniones con el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, a quien le habría solicitado la dirección de impuestos, dirección de la DIAN en Barranquilla y dirección de la DIAN en Cartagena. El hijo mayor del presidente enfrenta 2 procesos con un total de 8 delitos. La audiencia de continuación de imputación será el próximo miércoles, en la que también se pedirá la medida de aseguramiento. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información en Noticias RCN y con el cubrimiento especial desde Armero por la conmemoración de esos 40 años de la tragedia que se cumplen este jueves. Regresamos. Y seguimos recorriendo lo que hasta hace 40 años eran las calles de Armero, convertidas hoy en un camposanto. Y quiero que lean conmigo este mensaje: Dios y fe. Aquí estuvo un hijo de Armero, Álvaro Linares. Como la familia Linares, son muchas las que escriben este tipo de frases, este tipo de mensajes, esperando que algo cambie en el tiempo y que se produzca ese reencuentro si es que sus seres queridos se encuentran con vida. Lo que definitivamente no cambia en la historia de esta tragedia fue lo que ocurrió esa noche del 13 de noviembre de 1985 en la parte alta del volcán Nevado del Ruiz. Sentimos mucho temor, mucho miedo y nosotros nos metimos debajo del piso. La chispa inicial de un gran desastre inimaginado se dio en un lugar majestuoso. El volcán Nevado del Ruiz. Ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas a 5.320 metros sobre el nivel del mar. Para rehacer lo que sucedió el día de la tragedia, hay que adentrarse en sus dominios y tratar de alcanzar las fauces de la bestia. Hace 40 años, el volcán con sus fumarolas daba muestra de su despertar. Sin disimulo, como si se tratase de migajas de pan, sus entrañas fracturaban rocas que, unidas al vapor y a los gases, se retorcían en pequeños temblores buscando salidas. El volcán hizo erupción al final de la tarde de ese día. Esa erupción aporta elementos sólidos, roca, ceniza, etc. También ocurre un deshielo parcial del casquete del Nevado del Ruiz. El cráter principal del volcán es el Arenas, una boca inhóspita y misteriosa de 1 kilómetro de diámetro. Justo allí, a 60 kilómetros de Armero, nacen 5 ríos, entre ellos el Azufrado y el Lagunilla.
Por ese punto, el 13 de noviembre de 1985, a las 3 de la tarde, la primera bocanada emergió con fuerza desde el cráter del Ruiz, ascendiendo en columnas serpenteantes cuyos vestigios aún permanecen. 6 horas después, de manera definitiva, el volcán expulsó una gran cantidad de material ardiente. En su interior, el calor comenzó a derretir una gran parte del glaciar. Como lo llamamos técnicamente, que fue fluyendo aguas abajo, accionado por la gravedad a gran velocidad, recogiendo mucho material del cauce del río y también aguas abajo de las paredes. Ese cóctel de sedimentos, rocas, lodo y agua usurpó el cauce de los ríos y en la montaña milenaria empezó a tallar una tragedia. Esa que adquiere dimensiones al estar dentro de sus caminos. Aquí, a los 4.500 metros de altura, lo que eran pequeños surcos terminaron convirtiéndose en esto. Grandes cañones tallados por la fuerza del material volcánico desde donde descendió irremediablemente la tragedia. El sonido de eso era como quitar la válvula, la pitadora, que da la presión. Y a la vez de la presión da una media vibración, se sentía en la tierra como una vibración. No fue por mucho tiempo. No sé qué tiempo, en qué tiempo, no medimos el tiempo porque del susto no miramos nada. Fueron 3 impulsos que, usando el lecho de los ríos como pista, comenzaron a descender desde una altura superior a los 5 kilómetros. Fueron 2 horas de trayecto, bajando en la vertical toda esa distancia tan grande. Entonces, en ese transporte, fragmentos chocan unos con otros, va arrasando, y lo que llegó a Armero y que destruyó fue también árboles, rocas grandes y obviamente cuando destruye las casas. Lo que uno ve en muchas fotografías iniciales, solo la parte inicial. El primer sector poblado que la masa alcanzó es el de Ventanas, una pequeña vereda donde las huellas del azufrado y la memoria de sus habitantes aún parecen frescas. Sin ninguna novedad, con vista hacia el Nevado, Cerro Bolí. El resto viene subiendo neblina. Yo al volcán le tengo mucho respeto, porque nadie sabe qué pueda pasar. El activo, no sabe uno cómo reaccione. En este punto, el río Lagunilla, que apenas alcanzaba 1 metro de ancho, multiplicó su tamaño por más de 300. Fruto de la unión de 200.000 metros cúbicos de agua del glacial y más de 30.000 toneladas de material volcánico. Una imagen basta para dimensionar la magnitud de esas cifras descomunales. El volumen total del lahar alcanzó los 90 millones de metros cúbicos. En este punto, esta es la trayectoria que siguió el lahar de 1985, generado tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre. Por aquí inició a fluir, a tener esa trayectoria hasta aguas abajo, hasta encontrarse el río Lagunilla con el río Azufrado. Informaron, porque en la zona alta se dieron cuenta, porque sonó muy duro, desde las 9 de la noche, y la llamaron en revisión y dijeron el volcán hizo erupción. Allí se ve muy claro y muy cerca al cauce, se puede ver todo lo que raspó, toda la vegetación. Cerca de Villahermosa, sobre el río Azufrado, otro sobreviviente da testimonio de la furia que escupió el volcán. Es el viejo puente de Gato Negro. Tiene 40 metros de altura. La crece del lodo lo cubrió, pero no lo derrumbó, pese a que por allí corría a casi 40 kilómetros por hora. Mucho susto, muchos nervios, porque el volcán sonaba de un momento a otro, como cuando descargaban una volqueta de piedra en el pavimento. Se oía sonar. Justo antes de bordear el municipio del Líbano, donde el Lagunilla y el Azufrado se unen, las avalanchas que eran independientes se volvieron una sola, incontenibles y mortales. Lo que llegó a Armero fue unas 4 veces más grande del volumen inicial del lahar. Lo que llega es una mezcla de todo lo que fue activarlo a su paso, porque el activo alcanzó alturas hasta de 100 metros. Lo que destruyó Armero es el paso de un flujo que baja a gran velocidad, cerca de 40 kilómetros por hora. Esa velocidad pasa por Armero. Después de pasar cerca de varias veredas, la avalancha se alimentó de la laguna del Sierpe. Allí tomó un último impulso y descendió arropada por la cordillera central. Al llegar al punto conocido como Padilla, ese al que los especialistas bautizaron como el cono de deyección.
Entonces, los más de 30 metros de altura del lodo se esparcieron a su antojo sobre Armero. El material volcánico descendió desde los 5.300 metros de altura del Ruiz a los 300 de Armero. Recorrió 60 kilómetros en 2 horas y en media hora más borró para siempre la población. Y en algún momento yo odié al Ruiz, que me tocaba a mí también personalmente. Quedar huérfana a los 16 años. 40 años después de la tragedia de Armero. Devuélvanse, muchachos, porque la avalancha viene en el parque. Y ahí fue cuando me boté del vehículo. Por eso pienso que me salvé. Nos tenemos que ir cuanto antes porque Armero se va a acabar. Yo quedé pegada con mi marido. Entonces él fue cuando dijo, no, mami, aquí vamos a morir. Ese es el día de nosotros, aquí quedamos. Armero quedó arrasado en casi el 100%. Pero ese era un playón. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN, en todas nuestras emisiones. Volvemos con más noticias. La canciller Rosa Villavicencio aclaró que Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, no va a ser llamado a consultas tras confirmarse que la información sobre supuestas medidas judiciales contra Gustavo Petro surgió de un congresista y no de la Casa Blanca. Nosotros hemos hecho unas notas verbales a Estados Unidos por parte de nuestra representación diplomática en este país para pedir aclaraciones respecto a esa información que ha aparecido en esa revista. Por ahora no hay un llamado a consultas al embajador. Nosotros seguimos diciendo que debemos dialogar. Justamente en diálogo con Noticias RCN, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, desmintió que el mandatario Donald Trump tenga un plan de 5 puntos para encarcelar al presidente Gustavo Petro, como fue difundido en medios de comunicación, aunque cuestionó duramente al jefe de Estado colombiano por su comportamiento que calificó de provocativo. Mira, nunca hay que creer todo lo que se lee en los periódicos. El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente. Así que así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Y atención, porque en medio de la fuerte ofensiva estadounidense contra el narcotráfico, el secretario de Guerra de Estados Unidos informó que 6 hombres murieron en 2 nuevos ataques contra 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en el Pacífico Oriental. Con estos bombardeos asciende a 76 los fallecidos desde que comenzaron los operativos el pasado 2 de septiembre. ...7:44, volvemos con noticias nacionales. Hace minutos el DANE reveló que la inflación en Colombia siguió subiendo, ya supera los valores de 2024, ahí están las cifras. La variación mensual en octubre fue de 0,18%, mientras que la anual se ubicó en 5,51%, cuando un año atrás era de 5,41%. Y en lo que va de este 2025, la inflación ha subido 4,74% y los sectores que más han aumentado son restaurantes, hoteles, educación y alimentos. Y más noticias económicas, pilas, porque comprar carros nuevos podría costar más. El Ministerio de Comercio publicó para comentarios un proyecto de decreto con el que busca aumentar los aranceles a la importación de vehículos que usan gasolina y diésel. En el caso de automóviles, subiría de 35% a 40%, mientras que motos sería de un 30% a un 35%. 7:45, a esta hora nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM. Juan. La tragedia natural, ningún ser humano la hubiera podido evitar, pero lo que sí se hubiera podido evitar, si no es por la burocracia indolente y por la falta de acción de muchos funcionarios en su momento, era la muerte de 23.000 habitantes de Armero. El libro acaba de salir, está calientico, se llama Armero, 40 años, 40 historias, de Mario Villalobos. ¿Saben qué dice? Que varios de los más importantes vulcanólogos del mundo
estuvieron en Colombia viendo el volcán antes de la tragedia y advirtieron sobre el altísimo riesgo, advirtieron sobre la actividad anormal del volcán, entre burocracias, funcionarios que no hicieron su tarea, funcionarios que no creyeron, no se tomaron las medidas de prevención. El resultado es esta tragedia que aún hoy lamentamos. Lección para hoy y para siempre. Con la naturaleza no se juega y la burocracia no puede ser indolente porque causa vidas. 40 años de Armero. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy seguimos con la crisis en el Centro Democrático. Una crisis que se destapó con la dura carta de Miguel Uribe Londoño a Gabriel Vallejo por la elección de una encuestadora y que revelamos en primicia aquí en el termómetro. Después de eso hubo tormenta, respuesta de todos los precandidatos del mismo Gabriel Vallejo, incluso la decisión de la firma de desistir en el proceso, aduciendo, eso sí, riesgos de reputación. Y ahí es donde está el mayor problema, que a estas alturas, a 2 semanas de que supuestamente se conozca el nombre de un candidato único, el partido aún no tiene una encuestadora. Hay mucha desconfianza entre los candidatos, molestia de parte del expresidente Uribe y el tiempo en contra. Pero ojo, según nos dicen, hay 3 solicitudes claras desde los candidatos. La primera, que la fecha para conocerse el candidato único se mantenga, que sea el 28 de noviembre. Lo segundo, que sigan en la búsqueda de una encuestadora y que sea internacional. Y la tercera, que ojalá no sea una sola firma, sino 2. Y de ahí que cobre relevancia el acta del 22 de agosto, que establece que podría no ser 1, sino 2 candidatos, porque el otro riesgo es que en cada encuesta termine ganando un candidato distinto. El otro partido que está viviendo su propia crisis es el conservador. Sí, hubo una mini rebelión de una parte de la bancada contra el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, que es precandidato presidencial y terminó, por un lado, dándole la mano a la precandidata Juana Carolina Londoño y por el otro, abriéndole la puerta al excontralor Felipe Córdoba. ¿Y qué pasó tras bambalinas? Según Cepeda, ya se había acordado que a él le darían el aval. Por eso siente que hay algo de traición de su bancada. Sin embargo, lo que nos dicen de otras fuentes es que de tiempo atrás había conversaciones para que entre Cepeda, Córdoba y Londoño trazaran las reglas para elegir un candidato único. Ese cortocircuito hizo que el directorio definiera ampliar el plazo de inscripciones de precandidatos hasta el 1 de diciembre. Cuando suba, cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. El señor excontralor sabe que todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama y él no los piensa desperdiciar. Bien, hasta aquí nuestra emisión. Ustedes saben, los seguimos informando a través de nuestras aplicaciones, nuestras plataformas digitales. Ya viene MasterChef. Ustedes que tengan una feliz noche. Que descansen.